Pues decían que había en el centro de África un poblado en el que vivía una niña a la que llamaban Lía. Lía cada noche dormía sabiendo que muy temprano por la mañana su madre la vendría a despertar para ir a buscar agua a la fuente. Toda la mañana, muy temprano antes de que el sol saliera, la madre de Lía la despertaba y le pedía que se vistiera, que cogiera un cántaro y que la siguiera. Las dos caminaban muchos, muchos kilómetros desde muy temprano, camino a la fuente, a la única fuente de agua que había cerca del poblado. Dicen que al cabo de unas cuantas horas se paraban, se detenían a la sombra de un anacardo para tomar el primer desayuno de aquella mañana. Una vez repuestas las fuerzas, seguían caminando bajo el sol hasta la fuente. Dicen que para cuando Lía y su madre llegaban ya había una larguísima cola de personas que esperaban para llenar sus cántaros y tomar el agua que necesitaban para poder vivir. Mientras hacían la cola, Lía siempre le pedía permiso a su madre para irse a jugar con el resto de niños que acompañaban a sus familias. Y ella pasaba todo el rato jugando hasta que su madre la llamaba porque era el turno de tomar el agua. Una vez llenos los cántaros se los colocaban sobre las cabezas y desandaban el camino que habían caminado la mañana anterior, aunque ahora con el peso enorme del agua que les daría la vida. Así un día y otro día. Cuentan que Lía por las noches soñaba, presa de la sed, que con un solo chasquido el agua venía sola desde la fuente hasta su boca. Dicen que ella soñaba que cogía un cuenco lleno de agua fresca, agua limpia que se acercaba a los labios y cuando estaba a punto de pegar el primer trago, notaba la mano de su madre que la despertaba para vestirse y caminar de nuevo hacia la fuente. Ella no quería y se resistía, le pedía que la dejaran dormir, que no tenía ganas de caminar, pero era una obligación vital. Así que día tras día Lía y su madre caminaban hasta la fuente para llenar los cántaros. Dicen que en uno de aquellos viajes, justo cuando llegaban al poblado con los cántaros llenos de agua, a punto de entregarlos para poderlos servir y poder saciar su sed, el cántaro de Lía se cayó de su cabeza, rompiéndose y dejando que todo el agua se perdiese, absorbida por la tierra sedienta. Y dicen que Lía lloró, y lloró, y lloró por la frustración y la tristeza de haber perdido el agua que le había costado tanto esfuerzo traer hasta el poblado. Y lloró por la frustración de pensar en la sed que pasaría a ella y que pasaría a su familia al haber perdido ese agua. Y cuentan que lloró y lloraba por el miedo que suponía haber perdido la fuente de la vida. Dicen que lloraba y lloraba perlas de lágrimas que caían por su rostro, por su cuerpo y que tocaban sus pies, que aquellas lágrimas que rodaban por su cuerpo, aquellas perlas de líquido que caían al suelo, eran inmediatamente engullidas por la tierra sedienta, y no dejaban ni rastro. Al ver aquello, Lía lloraba y seguía llorando, y cuentan que la tierra poco a poco se ablandó con el llanto de aquella niña. Se ablandó y poco a poco fue dejando que aquella tierra sedienta, cuarteada, se fuera llenando de una pequeña mancha oscura, que poco a poco fue rezumando un poco de líquido. Al principio era simplemente humedad, pero poco a poco, con el llanto de Lía, aquello se fue formando un pequeño charco, al principio minúsculo, no más grande que la yema de un dedo, pero las lágrimas se acumulaban. La gente miraba a aquella niña que lloraba y lloraba, y poco a poco se fueron contagiando por aquel llanto y empezaron a entristecer pensando en la sed que podrían pasar y en la necesidad que pasarían si el agua no volvía a su poblado, si los cántaros se rompieran, ¿qué pasaría? Empezaron a preocuparse y a agobiarse, pensando que todos los cántaros podrían romperse igual que el que acababa de derramar aquella criatura. Y empezaron a llorar, acompañando el llanto de aquella niña. Cuentan que el llanto caía y caía por las mejillas y el cuerpo de todo ese poblado y fueron cayendo en la tierra, haciendo que poco a poco la tierra se fuese apiadando y formando un pequeño charco cada vez más grande, que se acabó transformando en algo parecido a un lago. Aquel lago lleno de agua salada, agua proveniente de las lágrimas de aquel pueblo que lloraba su mala suerte. Sintió el calor que se estaban brindando todas las gentes que habitaban en aquel pueblo, y dicen que con aquel calor el agua se fue evaporando. Y que al llegar el vapor al aire, la diosa de la lluvia se apiadó y decidió transformar aquel vapor proveniente de las lágrimas y el apoyo mutuo de la gente del poblado, en una nube que poco a poco fue dejando caer gotas de agua dulce,
que cayeron sobre la tierra sedienta, sobre el cuerpo de las gentes que andaban llorando, sobre los animales que habitaban cerca del poblado, incluso por encima del propio ganado. Aquellas lágrimas evaporadas y transformadas en lluvia, en agua dulce, fueron cayendo, cayendo, cayendo y empapando la tierra. También cayeron sobre las montañas que había cerca de aquel poblado, convirtiéndose en un torrente que bajaba hasta la propia laguna que se había formado. Dicen que las gentes lloraban, ahora no de frustración, sino de alegría, de ver que el agua había venido hasta su propio poblado. Así lo que hicieron fue primero llenar cántaras y guardarlas, como si fueran papel higiénico. Pero el agua no se agota. El agua seguía corriendo mientras las nubes seguían descargando aquella bendición de la diosa de la lluvia. Dicen que alguna de las gentes del poblado aprovechó y tomó las hojas secas de un baobab que había cerca, y con ellas intentó hacer unas pequeñas canalizaciones con las que llevar el agua de un lado a otro. Aquellas gentes lloraban de alegría, lloraban y sonreían, y cuentan que aquellas sonrisas hicieron que el agua salada pudiera albergar vida, en forma de peces de colores. Incluso dicen que aquella lluvia mezclada con el sol formó un gran arco iris que le recordó a la gente la esperanza de que, aunque las nubes parezcan lejanas, las cosas pueden salir bien si lo intentamos. Dicen que tanto lloró Lía, que Lía se convirtió en agua y desapareció de aquel poblado. Cuentan los que más saben de aquel poblado que aquella laguna le pusieron de nombre la laguna de Lía. Y que desde entonces ella se transformó en una especie de hada, que recuerda a todas las gentes que pasan cerca de aquel poblado y que se bañan en aquellas orillas lo importante de no malgastar el agua que les dará la vida. Dicen que algunas tardes de verano, cuando el sol más aprieta, cuando el agua de la laguna se evapora hasta casi dejarla seca, dicen que el hada de la laguna, el espíritu de Lía, a veces se aparece a las gentes del pueblo cuando pierden la esperanza, para recordarles que por mucho que apriete el sol, por mucho que apriete el verano, o incluso por muy larga que sea la sequía, al final habrá un arcoíris que nos dirá que todo saldrá bien. Y colorín colorado, vuestro cuento se acaba.